Bendiciones, hermanos, hermanas, buenas tardes, bendiciones del Señor para ustedes, qué gozo, qué alegría poder estar juntos nuevamente compartiendo la palabra de Dios a través de Ministerio Palabra Viva y Eficaz. Le doy gracias al Señor por tu vida, la vida de tu familia, y gracias, hermanos, por seguir sintiendo ese deseo de que recibamos todos juntos la palabra. A pesar de que el Señor, ¿verdad?, utiliza a algunos para compartirla, pero el escuchar, el analizarla, el aplicarla a nuestra vida, de alguna manera nos hace crecer a todos juntos. Somos la iglesia de Cristo y la palabra de Dios nos hace crecer a todos juntos cuando la aplicamos. Vamos a estar leyendo la Escritura, lindo estudio el de hoy. Y le puse este título, ¿espirituales o religiosos? Y vamos a estar orando después de leer la Escritura ahí en Mateo 9. Si usted me acompaña, Mateo 9 del 14 al 17. Ojalá que usted pueda tener su Biblia o su teléfono donde pueda leer la palabra. Mateo 9, 14 al 17. Fíjese lo que dice la palabra de Dios, el versículo 14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen, el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Vamos a orar. Gracias, bendito Padre, bendito Hijo, bendito Espíritu Santo de Dios, por la palabra. Gracias por tu palabra, Señor, que nos exhorta, nos cambia, nos anima, nos corrige, nos prepara, Señor, para vivir cada día un poco más cerca de tu presencia, Señor Jesús. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, por cada familia que está escuchando. Gracias por la salud que nos has regalado. Seguramente cada uno de nosotros estamos disfrutando esa bendición de poder hablar, escuchar, mirar, entender, analizar tu palabra. Señor, yo te pido que quites toda interferencia, que quites toda distracción, Señor, y que tanto mis hermanos como yo, aquí en mi hogar, podamos dedicar este tiempo, separarlo para recibir la palabra de Dios y que seamos instruidos por tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor, bendito Padre, por favor, en el nombre de Cristo. Amén, amén, muy bien. Muchas veces, o casi todas las veces, sacando los momentos cuando el Señor Jesucristo hacía milagros o enseñaba en la sinagoga, aún enseñando en la sinagoga, mucho de la comunicación del Señor Jesucristo era para hacer ver a los fariseos que tenían celo por la ley de Moisés, pero habían dejado de lado todo aquello que pertenecía también a Dios, que es el amor, la misericordia, el perdón. En estas tres ilustraciones, el Señor Jesucristo le habla no solo a sus discípulos, sino a una audiencia también judía. Fíjese qué interesante que en el versículo 14 se unen los discípulos de Juan y los fariseos. Qué interesante, ¿verdad? Supuestamente Juan el Bautista caminó delante del Señor anunciando el reino de Dios, anunciando que el Mesías venía, anunciando que había uno que los iba a bautizar en fuego, ¿verdad? Sin embargo, en este tiempo, aparentemente, algunos comentaristas bíblicos piensan que los discípulos de Juan estaban un poco, no enojados con el Señor, pero un poco preguntándose cómo él sigue predicando, enseñando, está libre con sus discípulos, y nuestro maestro, Juan el Bautista, en ese tiempo estaba preso, estaba
siendo mantenido preso, ¿verdad? Entonces, estos 2 o 3 comentaristas bíblicos que chequeé, relacionado con por qué los discípulos de Juan y los fariseos llegan a Jesús y le incriminan y le dicen, ¿por qué? ¿Por qué nosotros ayunamos? ¿Por qué supuestamente buscamos de Dios más que tú y tus discípulos? Porque ellos no lo hacen. Los fariseos ayunaban regularmente, aparentemente los discípulos de Juan también. Pero no nos olvidemos, hermanos, que para el judío era una costumbre ayunar. Era una costumbre ayunar. Si usted se acuerda cuando está el fariseo y el publicano, que era aquel que cobraba impuestos, que era odiado por el pueblo judío. Estaban en el lugar de adoración, el publicano tirado en el piso prácticamente clamando, Señor, perdóname que soy pecador, pero el fariseo declarando, Señor, gracias que no soy como este publicano pecador. Yo doy mis diezmos una vez por mes, o doy mis diezmos por semana, y hago esto y hago aquello, yo ayuno, ¿verdad? El ayuno para el judío religioso no tenía un trasfondo espiritual. Y la conclusión, hermanos, del estudio de hoy, o para que lo analicemos, es para que cada uno de nosotros, terminado el estudio, o esta noche, cuando usted quiera analizar esta escritura, pensemos realmente qué estamos haciendo para el Señor, que es algo religioso, pero no es algo espiritual. Las 3 ilustraciones que hemos leído nos van a mostrar lo mismo, que muchas veces el cristiano pretende mostrar algo en lo externo, pero en lo interno los cambios no se producen. Es importante conocer la palabra de Dios, la ley, ¿verdad?, de Moisés, el Antiguo Testamento. Es importante conocer el Nuevo Testamento. Pero el Señor nos va a hacer ver, hermanos, que por más que yo conozca cada versículo de la Biblia, si muestro a los demás que soy un religioso, que constantemente estoy juzgando, que constantemente me creo más que los demás, por conocer un poquito más de la Biblia, o a lo mejor por no haber tenido tantos tropiezos o errores como otro hermano o hermana en la fe, cuando el que me rodea empieza a ver eso, descubre de que puedo tener mucha palabra, como tenían los fariseos, mucho ayuno, mucha religiosidad, pero en realidad el Señor les dice que eran sepulcros blanqueados. Entonces, vamos a sacar esas conclusiones de las 3 ilustraciones que el Señor nos muestra en esta escritura. La primera la encontramos en el versículo 15, 9:15 de Mateo. Así que acompáñenme por favor ahí. Cuando le preguntan entonces por qué nosotros ayunamos, ustedes no ayunan, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quiénes son los espirituales acá? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. El Señor en esta primera figura, hermanos, en esta ilustración, descarta todo lo que es la hipocresía y la religiosidad que detenía el crecimiento espiritual en aquel tiempo de los religiosos y que puede detener nuestro crecimiento espiritual si le dedicamos más tiempo a crear dogmas y ritos en nuestra vida en cuanto a ver qué puedo hacer para que Dios me acepte más, o cómo puedo juzgar a otros para yo encontrarme que soy mejor que los demás. El Señor les dice, ¿cómo puede ser que ustedes no entiendan que mis discípulos en este momento están más cerca de Dios que nadie? Están con Dios. Están minuto tras minuto con el Hijo de Dios. En las bodas tradicionales judías, nunca se ayunaba durante la boda. La boda judía, usted sabe que duraban entre 7 y 10 días, donde había alegría, panderos, danza, alabanza a Dios. Se agasajaba a los novios, se les daba regalos. No había tristeza, no había tiempo de ayunar. El ayuno era para congoja, el ayuno era para arrepentimiento.
El ayuno es para decir, Señor, estas horas, este día o esta semana que voy a ayunar, es para estar en comunión contigo, dejo lo externo. No hago que nada de lo externo me llegue, yo quiero escuchar tu voz. El Señor les dice, ustedes están siendo, lo que me preguntan, los está haciendo más hipócritas todavía. No solo que no entienden lo que es el ayuno, sino que no están reconociendo que mis discípulos, al andar conmigo, que soy el Hijo de Dios, el Mesías de Israel, no necesitan ayunar porque este es un tiempo de gozo. Les estoy enseñando lo que es la salvación eterna, el reino de los cielos. Les estoy instruyendo para que cuando yo parta ellos sigan enseñando a los que van a creer después de ellos. No hay tiempo de lamentarse, no hay tiempo de ayunar. También les está diciendo, de alguna manera, aunque ustedes ayunen, si están viniendo a mí con esta pregunta por dolor o por angustia, por crítica de por qué no libero a Juan, ustedes están mal también. ¿Se imagina que la voluntad del Señor pudiera haber cambiado? Bueno, ya que vinieron enojados y me preguntan por qué no ayunamos para buscar de Dios y a ver qué pasa con Juan el Bautista, el Señor cambiara de decisión. Dios es Dios, no hay nada que cambie en la mente de Dios, en el corazón de Dios, donde todo es perfecto, donde el final es conocido antes que el principio en el corazón y en la mente de Dios. Él es eterno. Los ciegos espirituales no podían ver la obra de Dios en Cristo, no la podían ver. Querían cambiar o querían ver que cambiaran de afuera, aún los discípulos de Cristo, los criticaban, aún a Cristo, porque querían ver cambios en lo externo, querían ver los ritos, querían ver las cosas que se hacían con el cuerpo o con la boca o con la hipocresía, en lugar de que cambie el interior del corazón, que es lo que el Señor está buscando en cada uno de sus hijos. No podemos pretender, hermanos, cambios externos o que nuestro testimonio se vea que ha cambiado delante de los que nos rodean si primero el cambio no comienza por dentro. Pareciera que hay veces que hay hermanos, hermanas en Cristo que cada vez quisieran agregar más ritos, más condiciones a ver cómo pueden buscar de Dios. Si no oro a esta hora específica, el Señor no me va a escuchar. Oh, Señor, perdóname, no pude ir el domingo a la iglesia, estaba enfermo. Señor, ¿qué va a pasar de mí? Que no pude concurrir y tenía que compartir o tenía que cantar. O, Señor, ten piedad de mí, pecador, ¿verdad? Y tantas veces encontramos en hermanos y hermanas en la fe que debiéramos estar disfrutando, hermanos, la libertad que tenemos en Cristo. No libertad para pecar, sino libertad para saber que el Hijo de Dios nos ha salvado, nos ha libertado del pecado y nos ha dado la vida eterna. Acompáñame a Gálatas 5, por favor, para ya después pasar a la segunda ilustración, que es el remiendo en el vestido viejo. Váyase conmigo a Gálatas. Fíjese el capítulo 5. Este es un comando de Pablo. En el capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Yugo de esclavitud se refiere en este contexto, como todo el contexto de los evangelios, a lo que era la ley que nadie podía cumplir. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo les dijo: mi yugo es fácil, no el que ustedes están llevando de acuerdo a la ley, los ritos, los sacrificios de animales? Mi yugo es fácil. ¿Qué es lo único que nos pide el Señor? Que cumplamos sus mandamientos, que haya un cambio de corazón, que amemos al prójimo como uno mismo, que amemos a Dios por sobre todas las cosas, que creamos, como dice el Evangelio de Juan. ¿Cuál es la voluntad de Dios?, le pregunta un varón, y el Señor le dice: la voluntad de Dios es que creáis en el que Él ha enviado. Por supuesto, su Hijo Jesucristo. Fíjese el 5:13 de Gálatas. Porque vosotros, hermanos, no le habla a toda la creación, le habla a los hermanos en Cristo,
Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Una acción completada en el futuro. Cuando te llamó, cuando lo recibiste como Señor, entró en tu corazón, en tu espíritu, a través del sello del Espíritu Santo, y la obra de Cristo en la cruz aplica a tu vida y a la mía en ese instante del tiempo y se mantiene por toda la eternidad. Somos libres en Cristo. Pero fíjese lo que sigue. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Volvemos a Mateo 9. Vamos al 16, la segunda ilustración del Señor. Fíjese lo que dice el Señor. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. ¿Qué es lo que pasaba o qué es lo que pasa si usted pone un remiendo de tela nueva en una prenda vieja? Al mojarse, el remiendo nuevo estira la tela vieja, se acomoda y se rompe más, se rompen los bordes, se hacen como grietas, se va a romper otra vez. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor acá como enseñanza espiritual en cuanto a lo que Él les traía a los religiosos, como el nuevo pacto, como el que creyeran simplemente en Él como Hijo de Dios para recibir la vida eterna? ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo dijo, yo he venido a cumplir la ley, yo la cumplo la ley? ¿Qué nos está diciendo el Señor, hermanos, en lo espiritual? Si no dejamos viejas actitudes, y ojalá que usted lo quiera notar, pecados y áreas de nuestra vida para que se renueven, no podemos esperar una unción nueva del Señor cada día o cada semana o cada vez que recibimos la palabra de Dios. Le digo esto, podemos estar sirviendo por años en la iglesia de Cristo y todavía ser personas que no somos espirituales, sino que somos religiosos. ¿Por qué? Porque el Señor es el único que sabe. Usted sabe que la comunión con Dios es única, ¿verdad? Entre cada uno de nosotros y Él. Podemos estar sirviendo, al Señor hasta nos puede usar de manera tremenda en el ministerio que usted tenga. Sin embargo, el Señor sabe que todavía a lo mejor hay actitudes, hay pecados, hay áreas de mi vida que no quiero que se renueven, no quiero que se renueven. No quiero que se renueven como debería renovarse todo el vestido, en lugar de ponerle una tela, ¿verdad? O remendarlo de tal manera donde se iba a volver a romper. El Señor dice, cambia desde adentro, cambia todo y no va a haber ninguna rotura. Cuando yo derrame mi Espíritu Santo, cuando te unja en tu vida, en tu matrimonio, en tu economía, en tu iglesia, va a ser algo que vas a poder sostener y no te vas a sentir un hipócrita, porque vas a estar compartiendo algo que te das cuenta que llega a la vida de los demás porque es genuino, no porque hay algo ahí que está remendado y que en cualquier momento se rompe, que es nuestra religiosidad, nuestro deseo muchas veces de hacer por obras lo que no podemos hacer en lo espiritual. ¿Queremos una unción nueva cada día, hermanos, del Señor a través del Espíritu Santo? Debemos dejar de remendar nuestro espíritu, nuestra alma. Debemos cambiar totalmente. Hagamos nueva la prenda, hermanos. Y al lavarse, al volver a estirarse, no va a haber resquebrajaduras, no va a haber roturas, no va a haber nada que haya que remendar de nuevo. ¿Qué nuevas doctrinas les pedía el Señor a los fariseos y nos pide a nosotros? Ellos no lo estaban aplicando. El Señor les pedía que empezaran a hablar y actuar con amor, con paciencia, con salvación por gracia, no una supuesta salvación que ellos creían que llegaba por cumplir mejor que el otro la ley de Moisés. El Señor Jesucristo le dice, vosotros pereceréis igualmente.
Le está diciendo todos los que tienen solamente la ley y me están viendo las obras, están viendo lo que yo soy, están viendo que no tengo pecado, están viendo los milagros, saben que vengo de Dios y no me reciben. Ustedes todos perecerán igualmente que aún lo peor de los gentiles o de aquellos que ni tenían una religión. El Señor dice, es incompatible la religiosidad y el sentirme mejor que los demás sin querer cambiar, es incompatible con lo nuevo que yo les traigo, que es la salvación, que es la renovación en el Espíritu Santo. ¿Se acuerda lo que dice Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Tenemos a Cristo? Perfecto, pero hay una diferencia muy grande entre tener a Cristo y caminar en la voluntad de Cristo en nuestra vida. Y aunque ninguno de nosotros lo vamos a hacer al 100%, usted y yo podemos reconocer cuando estamos en comunión con Dios y Dios nos usa para modificar, para bendecir la vida de los demás. El Señor dice, ¿querés ser compatible con mi Espíritu Santo que ya te selló? Cambia de adentro hacia afuera. Deja los remiendos espirituales, deja de mostrarte hipócrita. Deja de a lo mejor decir, hermano, vamos a estar orando por esta situación y al mes te acordaste que ni oraste, ni te importó la situación de lo que pasaba con el hermano, con la hermana, muchas veces con miembros de la familia. El Señor nos dice, quieren agradarme, reemplacen totalmente la vieja manera de vivir y apliquen la nueva manera de vivir que yo ya la puse en ustedes a través del Espíritu Santo por lo que yo hice en la cruz del Calvario. Dejen que el Espíritu Santo obre en sus vidas. Dejen la religiosidad. Empiecen a vivir la libertad en Cristo, pero como decía Gálatas, no para vivir en pecado, al contrario, usemos la libertad para decir, Señor, no permitas que yo siga siendo religioso. ¿Se acuerda cuando éramos religiosos? Algunos tenían la religión de las fotos, de las estampitas, de un hombre, ¿verdad?, gobernando todo el mundo desde Roma. Algunos tenían el humanismo como doctrina, algunos tenían la filosofía, algunos tenían la psicología, el ateísmo, de alguna manera es una religión también. ¿Se acuerdan cuando estábamos en ese tiempo? El Señor, así como le dice a los fariseos, nos dice a nosotros ahora, no podemos vivir una vida compatible con el gozo de tener la salvación eterna en Cristo si seguimos creyendo que por hacer obras estamos mejor parados delante de Dios. Como le digo siempre a los hermanos, cuando agrego religión, me alejo de la cruz. Cuando decimos como Pablo, Señor, tú me has dicho 3 veces que no me vas a quitar el aguijón, el Señor le dice, en tu debilidad es cuando yo me manifiesto más. ¿Cuándo estamos más cerca de la cruz, hermanos? Cuando decimos, Señor, yo quiero cambiar esta área de mi vida, soy un religioso. Yo quiero cambiar esta área de mi actitud con mi esposo, mi esposa. Yo quiero cambiar con mis hijos, yo quiero cambiar en mi iglesia. Yo quiero cambiar en mi actitud hacia el trabajo, Señor. Yo quiero mostrar alegría, gozo. No quiero mostrarme que está todo bien y que estoy contento y cuando voy en el carro estoy maldiciendo el por qué todavía no me sacás de ese trabajo. Nos encontramos usted y yo cuando estoy hablando, ¿verdad que nos identificamos con un montón de cosas? El Señor dice, renovate todo, renova toda la prenda, renova todo el alma. No pongas un versículo o una enseñanza, oh, qué bueno, esto lo voy a aplicar a mi vida, pero toda nuestra alma, toda nuestra actitud sigue siendo la del viejo hombre. El Señor dice, no sirve, es incompatible. Por último, en el 9:17, la tercera ilustración que el Señor nos da en cuanto a la religiosidad y a la espiritualidad que cada uno de nosotros debiéramos tener. En el 17 dice, ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama. Los odres se pierden,
pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan nuevamente. En el tiempo del Señor, hermanos, los recipientes, principalmente para conservar el vino, eran hechos de piel de animales, ya sea de oveja, de res o de camello. ¿Cuál era el problema cuando alguien decía, ay, no tengo ningún odre nuevo, no tengo ningún lugar para conservar el vino que va a fermentar? Bueno, lo voy a poner en uno viejo. El vino este que tenía ya no sirve, lo tiro, lo voy a poner en un odre viejo. El Señor dice, no lo hagas, porque al inflarse, al hincharse, al fermentar el vino, iba a quebrar el odre, ese pedazo de piel cocido para conservar el vino, y se iba a derramar, se iba a perder todo. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? La vida en Cristo, hermanos, y todo lo que fuera tener ídolos, no pueden permanecer juntos. ¿Se acuerdan los fariseos? Tenían muchas obras, tenían muchos ritos. ¿Se acuerda aquellos fariseos que a lo mejor en plena ciudad de Jerusalén hacían tocar a uno de sus siervos una campanita para que todo el mundo viera que ponían la ofrenda ahí en las esquinas de Jerusalén? Ese es solamente un ejemplo de cómo vivía la mayoría de los religiosos judíos en el tiempo del Señor Jesucristo. El Señor dice, todo lo que no sea mis enseñanzas, todo lo que no sea creer en mí como Hijo de Dios, como tu Salvador, cuando lo quieras poner en un odre viejo, lleno a lo mejor de religiosidad, de sincretismo o de idolatría, no puede permanecer junto. No te vas a quedar ni con una cosa ni con la otra. ¿Qué nos está diciendo otra vez el Señor? Cuando me recibiste como Señor, si fue de corazón, en tu alma, en tu espíritu, el Espíritu Santo te selló y tú eres un odre nuevo. Estás listo para recibir todo lo mío, la palabra, la voz del Espíritu Santo. Yo te puedo hablar a través de sueños, a través de predicadores, a través de alabanzas. Tú tienes un odre nuevo, pero tú tienes que permitir que ese odre nuevo permita que todo el Espíritu Santo que hay en ti se expanda y puedas empezar ahora a servir más a los demás que lo que es servirte a ti mismo. Es imposible querer caminar en separación para el Señor o en santidad sin dejarlo viejo, hermanos. Hay veces que la familia nos condiciona. Hay veces que los compañeros, los amigos nos condicionan cuando llegamos a Cristo. Hay veces que la vieja religión nos condiciona cuando llegamos a Cristo. Uy, pero si yo digo esto y tiro todo lo que tengo que tirar y digo que soy cristiano, pierdo padres, pierdo familia, pierdo amigos. Eso es lo que el Señor está diciendo. ¿Sos un odre nuevo, sellado por el Espíritu Santo, para simplemente cobijar lo que Cristo te ha dado y te da cada día a través de la palabra? ¿O decimos que somos algo nuevo en Cristo, pero tenemos 2, 3, 4 y hasta 10 caras a veces, de acuerdo con quién estemos hablando, de acuerdo con quién estemos compartiendo? Qué triste ver qué triste que es ver a veces que hay personas creyentes que aún reuniéndose con otros grupos, para que no los condicionen, no los critiquen, no les den lata, hasta participan de una cerveza, o participan de chistes, ¿verdad?, ofensivos. ¡Qué triste! ¡Qué triste! El Señor dice, no podés poner lo nuevo en lo viejo, porque te vas a quedar sin una de las dos cosas. ¿Querés unción nueva? ¿Querés tomar decisiones que te beneficien a ti, a tu familia, cada día? ¿Querés sentirte con gozo, con alegría, aún en las peores circunstancias? Convertite en un odre nuevo. Y mi Espíritu Santo va a empezar a llenarte de tal manera para que quede conservado en tu alma, en tu espíritu, en tus actitudes, y a partir de ahí puedas empezar a bendecir a otros a través de lo que tu vida cambie, permitiendo mi presencia en cada día de tu vida.
Muchas veces el Señor nos da lo nuevo, la unción, el seguir en comunión con el Padre a través de Cristo. Muchas veces nos da esa unción, solo cuando Él sabe que lo viejo está pronto a desaparecer. Qué interesante eso. Lo saqué de un libro, también de un escritor cristiano. Muchas veces el Señor nos da lo nuevo, solo cuando Él sabe que de corazón, hoy o ayer o hace un mes o cuando hemos renunciado a alguna actitud en mi vida que no convenía y que no permitía que el Señor me diera esa bendición, esa unción, para poder ahora caminar más espiritualmente en algún área de mi vida. En toda área de la vida del cristiano, hermanos, necesitamos quitar el remiendo viejo, necesitamos vestirnos nuevamente de Cristo. En relacionado con los odres y el vino, usted y yo tenemos la llenura del Espíritu Santo. Nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro ministerio, nuestra familia extendida, nuestros amigos necesitan comenzar a reconocer que hay algo nuevo que ha sido puesto en nuestro espíritu y que no va a ser condicionado por lo que me digan, por lo que llegue a mi vida, ni aún por la tragedia. Cuando los demás empiecen a reconocer que hay algo nuevo que he recibido y se conserva en mi vida y sigue modificando mi vida y la vida de los demás, es muy posible que quieran saber qué es eso que hemos recibido y qué les vamos a compartir. Hemos recibido la vida eterna que nos ha regalado Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre eterno, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, Espíritu Santo, por lo que has hecho a través de tu palabra, a través de tantos siglos, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que esta palabra que hemos recibido, Señor, la analicemos, la mastiquemos, la apliquemos a nuestra vida. Que tú nos muestres, Señor Jesús, qué áreas de nuestra vida no están mostrando esa nueva unción que hemos recibido a través del Espíritu Santo por tu obra en la cruz del Calvario. Yo te pido que nos muestres que hoy, Señor, es el día para cambiar, para no seguir siendo hipócritas y religiosos, como lo eran los fariseos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te amamos, te exaltamos, y en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos y te agradecemos todo esto. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones del Señor para ustedes. Cristo vive. Gracias.